¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, aquí estamos en esta tarde de domingo, marcando lo que puede ser, ¿por qué no?, eh, el inicio de una semana más, donde hay para analizar varias cosas, pero en principio hay una que me parece que hay que poner sobre la mesa y sobre un hecho que ocurrió durante la semana que concluyó y fundamentalmente tuvo su epicentro el pasado viernes. El pasado viernes aquí en la comarca se dio un hecho político que quizás algunos no lo logren cuantificar o no lo vean de esa manera, pero sí hay que ponerlo en valor desde muchos lugares, desde muchos puntos de vista y por sobre todas las cosas con los datos objetivos sobre la mesa. Se conoció durante la semana la posibilidad de que vengan a Viedma, a la unidad 12 del Servicio Penitenciario Federal, internos presuntamente con COVID-19. A partir de allí, el intendente de Viedma, el dueño de casa, aquel que los vecinos le dieron la responsabilidad de tener la llave para abrir y cerrar la puerta, entre otras tantas actividades, tomó el toro por las astas y marcó rápidamente un accionar político donde dejó entrever y marcó claramente que no estaba dentro de su intención permitir esta situación. Pesati avanzó rápidamente con el habeas corpus, avanzó en dirección política, porque además sé fehacientemente que se contactó entre otros con el intendente de Patagones, José Luis Sara, para pedir su apoyo político, y porque además buscaba generar los consensos necesarios con el firme propósito de poder aglutinar a los distintos sectores para tener ese capital que marque la diferencia y que diga que no es un capricho personal de Pedro Pesati, sino que es una decisión política del intendente de Viedma respaldado por otros sectores. Aquí hay para decir también varias cosas. En principio, quizás la oportunidad concreta que tuvo Pesati de marcar que él quiere conducir los destinos de la capital provincial. ¿Por qué digo esto? Porque en tiempos de José Luis Fulques todo era mucho más llano, todo era mucho más de pequeños sectores dentro de la Municipalidad de Viedma y por distintas circunstancias, Fulques, o porque lo permitía en su momento cuando estaba bien y después por el tema que todos conocemos, se fueron conformando dentro de la estructura de ese gabinete distintos sectores que cada uno le ponía su impronta y llevaba a la municipalidad adelante con errores y con aciertos de la mejor o peor manera, de acuerdo a que cada uno lo pueda analizar. Acá lo que hay que demostrar, o lo que hay que decir puntillosamente, es que Pesati recuperó para Viedma la impronta de tener un líder que interpretó que el mandato popular lo llevó a ser el intendente de la ciudad. Y eso lo está ejerciendo. Desde el mismo inicio de esta pandemia, Pesati se paró y marcó territorio. Es más, yo diría que marcó un hecho comarcal que no muchos apuntan o no muchos ven, pero Pesati avanzó sobre la comarca. ¿Por qué digo esto? Porque avanzó sobre Patagones. Pesati sugirió muchas cosas al intendente Sara, si bien es cierto este las aceptó y las acompañó. Muchas de esas situaciones que se dieron en Patagones, como por ejemplo que la policía tenga su trabajo en la Avenida de la Constitución y Ruta Nacional número 3, junto a Prefectura y junto a Tránsito de Patagones, esa fue una idea de Pedro Pesati, que se convalidó con el intendente Sara y que ejecutaron y que hoy se está llevando a la práctica y que permite, más allá de que, como bien apuntan muchos colegas, hay gente que pasa y que quizás los controles a veces no son tan exhaustivos como algunos pretenden, pero por lo menos sabemos que está el control en ese lugar. Lo propio hizo cuando se plantó y puso toda la carne a la parrilla en la Ruta Nacional número 3, a pocos kilómetros de Viedma, hacia el sur, para aquellos que vienen del sur del país, y también en lo que es la Ruta 3 Vieja, donde también marcó allí una actitud política.
Pero esto de ponerse al frente para tratar de atenuar el impacto de lo que podría significar la presencia del COVID-19 en la comarca, marcó el liderazgo que ha planteado Pesati en ese sentido. Pero esta situación que se dio con la posibilidad de que los internos vengan al penal 12, lo puso aún más de manifiesto. Ejerció ese derecho que le han dado los vecinos y tomó al toro por las astas, capitalizó eso, porque en realidad, esto hay que decirlo y ser sincero, si alguien tiene un rédito político, porque en política todo tiene que ver con los ingresos y los egresos en cuanto a cantidades políticas y a los resultados que genera determinada acción, en esto tiene saldo a favor, porque tomó la iniciativa, la llevó adelante y arbitró los medios para evitar esa situación. En el camino hay que decir que recibió el apoyo de Sara, un comunicado de prensa de concejales de Patagones, de la oposición, pero en líneas generales el poder político de la capital provincial no estuvo acompañando y respaldando esta iniciativa de manera directa, de manera concreta y presente en el lugar de los hechos. La mayor parte de la dirigencia política, tanto del oficialismo como de la oposición, y aún más de la oposición, tanto de Patagones como de Viedma, como así también las entidades no gubernamentales, salvo honrosas excepciones, ninguna se cargó esta situación de decir acompañamos esta decisión política del jefe de la ciudad que está tratando de evitar que lleguen a Viedma presos con COVID-19, que eso podría llegar a perjudicarnos después de todo el esfuerzo que podrá ser para algunos catalogados como muy bueno, para otros no tanto, pero lo cierto es que en esta pandemia, salvo aquel primer caso, después se ha logrado campear esta severa crisis y mucho ha tenido que ver con la decisión política que se adoptó en su momento y que se ejecutó por estos días y que se sigue ejecutando. El más o el menos, creo que el resultado es bueno porque no tenemos casos y por lo tanto si no tenemos casos, más allá de que algunos consideren de que los controles no son exhaustivos o de la forma que desearían que fueran, marcó evidentemente que no tenemos casos de COVID en la comarca. Ese capital político lo obtuvo Pesati basado en el trabajo y en el esfuerzo que realizó para mantener esta situación y que la convalidó este viernes cuando ejerció toda la presión necesaria que se requería para evitar esta situación y que además mostró que tanto parte del oficialismo como parte de la oposición, parte de las entidades intermedias de ambas ciudades y ni qué hablar los vecinos, aquellos que tanto se expresan y se manifiestan por las redes sociales, no estuvieron presentes allí en San Martín y Belgrano cuando Pesati fue a territorio judicial. Muchos hablaban de las convocatorias para cortar los puentes, de que no los iban a dejar entrar, pero quizás una instancia previa hubiese sido una pueblada de la comarca en algún lugar determinado, ya sea en la zona de los puentes o bien allí en la calle Belgrano cuando Pesati fue a reclamar a la justicia que no se siga adelante con esta alternativa. Aquí lo que hay que decir, y por eso me parece que vale este editorial, es que Viedma tuvo la semana pasada una clara demostración de lo que significa y lo que Viedma necesitaba, que un intendente ejerza el poder de la intendencia, ese mandato que le dieron los vecinos para resguardar los intereses de la comunidad y que bien puede ser llevado a la práctica para seguir sosteniendo la institucionalidad y un intendente que sea fuerte, que sea contundente para pararse frente al gobierno provincial, para trabajar en conjunto o para marcar diferencias y lo propio con el gobierno nacional y por qué no hasta con Patagones, porque este destino en conjunto, si no se trabaja en conjunto, mal se puede llamar un destino de esta naturaleza, porque evidentemente muchas veces, y a lo largo de estos últimos 30 y pico años de democracia, ha quedado puesto de manifiesto que más que para la foto no ha habido otros encuentros, o podríamos decir que quizás lo del GIRSU marcó un hecho comarcal, pero que no tiene esa suficiente fuerza de un trabajo comarcal que tenga continuidad en el tiempo por temas relevantes. Ha habido algunos temas esporádicos o aislados que marquen una situación de estas características.
y evidentemente este liderazgo que encarna Pesatti y que ejecutó muy bien con este hecho del pasado viernes, lo pone en un lugar donde la gente debe de tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque Viedma necesitaba que alguien conduzca los destinos de la ciudad. Viedma no necesitaba que haya un intendente que sea un cadete de la casa de gobierno que está en la vereda de enfrente. Viedma no necesitaba un intendente que sea aquel que solamente va a pedir colaboración porque son del mismo partido político. Viedma necesitaba tener un intendente que ejerza esa circunstancia, que cuando se tenga que parar frente al gobierno provincial y o nacional lo haga defendiendo decididamente los intereses de Viedma, y que cuando haya que conciliar también lo haga en su carácter de intendente de Viedma y no de un socio político del gobierno. Y Pesatti marcó esta situación y marcó estas circunstancias. Ojalá que en los tiempos por venir, una vez que pase esta pandemia, lo siga teniendo dentro de este contexto, con un Pesatti que sea el conductor de la ciudad, porque Viedma necesita ser conducida, no tan solo con este hecho, sino con tantos otros, como por ejemplo el reordenamiento del tránsito, los vínculos con la provincia, con la nación, buscar decididamente consolidar la comarca, pero con hechos que demuestren con claridad qué aspectos comarcales nos unen y cuáles se pueden sacar adelante y cuáles no, pero que haya alguien que represente los intereses de la comunidad ejercidos por medio de la Intendencia, que es para lo cual lo fueron a votar y le dieron esa responsabilidad. Que hoy Pesatti demostró que con esto del contexto que se dio el pasado viernes, tiene esa idea, esa formación política que le da la posibilidad de decir: soy el intendente de Viedma porque me dieron esa responsabilidad y la voy a ejercer como tal. Viedma quizás el viernes logró encontrar decididamente que tiene un intendente que se puso el cargo de intendente y comenzó a ejecutarlo como corresponde, respondiendo a los intereses de su propia comunidad, independientemente del tema que sea y de aquellos sectores donde tenga que ir a golpear las puertas a futuro, porque en realidad esas puertas que hay que golpearlas porque todas esas puertas se tienen que abrir, pero las tiene que abrir el intendente, no el socio del gobierno porque sean del mismo color político. Hay que hacer valer ese derecho de intendente y creo que Pesatti dio una clara muestra de haber comenzado a ejercerlo de esa manera. Ojalá que en los tiempos por venir tenga continuidad.